les estamos presentando Dígalo aquí. Cambiamos de los efectos negativos en Venezuela, pero ahora causados por Miraflores. Ah, yo iba a decir, ya va, serán los naturales, porque ahora vamos por los No, del hombre. señores, hubo algo peor en Venezuela, ocurrido durante esta semana, que es más lamentable, por fortuna en este caso, que lo sucedió por la mano del hombre, y es esta locura desatada por parte de Nicolás Maduro en cambiar la economía de un país. Él trata de lavar con su discurso y fijar esta fachada de que existe una guerra económica y de que todos los imperios están en su contra y que él tiene la solución ¿a través de qué? A través del petro y a través de un cambio del cono monetario. Para hablar en detalle, tenemos hoy la visita de un amigo que lo hemos tenido siempre a la distancia y hoy acá en los estudios. Se trata de Federico Alves, economista, experto en la materia. Agradecido por tenerlo en el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Hay dos videos que yo quisiera mostrarle a las personas, porque hay gente que no tiene acceso a lo que ocurre en Venezuela. Uno de ellos es lo que hizo hoy Jorge Rodríguez, porque entre las locuras que hicieron, aumentaron desproporcionalmente el tema del sueldo, que también me gustaría escuchar su punto de vista. Y entre esos, hicieron señalamientos el día que me gustaría que lo escucháramos, a ver si lo tiene el equipo de producción para podérselo colocar al economista y ver parte del desastre de quienes están llevando las riendas del país. Esto fue lo que dijo Jorge Rodríguez. Trabaja 8 horas diarias, durante 5 días a la semana, si trabaja de lunes a viernes, entonces trabaja 800 horas mensuales. Me hubiese gustado que vieran, no, lamentablemente no vieron la cara del invitado, que creo que no había visto. No, pero es que la reacción. No, es que yo no entendí. No, pero es que la reacción del invitado no va a volverse a ver. Es que Jorge Rodríguez es psicólogo. Vamos a ver. Yo creo que él cuenta con eso. Sí, trabaja 8 horas diarias, durante 5 días a la semana, si trabaja de lunes a viernes, entonces trabaja 800 horas mensuales. Bueno, 800 horas mensuales, que ni siquiera tiene el mes. ¿En qué dimensión está trabajando él? Bueno, él vive en su propia dimensión. Él no ha salido de los años aquellos tristes en donde su padre fue desgraciadamente asesinado, y entonces su mente quedó como prisionera del pasado. Así y no hay manera de que este hombre vuelva a la realidad, ¿no? Mira, el problema de este paquete económico es peor que el terremoto. Claro. Porque por un lado aumentaron el costo de la mano de obra 35 veces y además en el mismo día, hoy, pusieron un límite de precios a los productos más importantes. ¿Qué significa? Que los productores ahora tienen que pagar 35 veces más por la mano de obra y los precios están congelados. ¿Qué va a pasar? No va a haber que comprar. Entonces, ¿a dónde va a ir la gente? Porque tú puedes tener el dinero del bono, puedes tener, suponte que alguna empresa te pueda pagar el sueldo y entonces ¿qué vas a comprar? Va a haber un desabastecimiento que nosotros no hemos conocido en Venezuela. Que ya existe un nivel de peor desabastecimiento. de lo que existe. No, es que hasta este momento, como los precios estaban liberados, entre comillas, o sea, los productores simplemente producían y pasaban a la próxima tanda los costos esperados y se mantenían subiendo los precios porque sabían que el dólar iba a seguir subiendo. O sea, había como una rueda y eso funcionaba y la gente producía. O sea, por ejemplo, los agricultores de Guárico seguían sacando carne al mercado, de Mérida venían las gandolas a abastecer Caracas. El sistema funcionaba carísimo, pero la gente producía. En este momento van a dejar de producir porque primero no van a poder pagar la mano de obra. No van a poder asumir esa deuda con los empleados, que después viene un abogado y los puede demandar y quitarles la empresa completa, porque eso es lo que va a suceder. Entonces, si te suben el costo de mano de obra 35 veces y te limitan los precios. Bueno, hoy vimos lo que estaba ocurriendo en una cadena de supermercados en Caracas, que se llevaron detenidos a los gerentes del sitio, simplemente porque había un exceso de precios dentro de la congelación de precios. Bueno, porque el gerente del Ahí sí ponemos el video mientras estamos hablando. Los automercados realmente no fijan los Caracas. precios. Ajá. No tiene audio, así que podemos seguir hablando. Los gerentes de los automercados realmente no fijan los precios. Ellos simplemente reciben los productos a consignación, muchas veces ni siquiera los prepagan, porque son productos perecederos y bueno, se vendió lo que se vendió. Ellos simplemente reciben los productos de los productores, los ponen en la vitrina y lo que se vendió. Y el productor es el que dice, me tienes que pagar tanto. En estos momentos en Venezuela, llevar las riendas de un automercado es
tener un pie dentro de la cárcel. Es como ser político de oposición en este momento, ser gerente de un Hay alto políticos de mercado. oposición que dejan mucho que desear. Yo le tengo una lista que me cabe en la mano. Bueno, pero nosotros tenemos que llamar a la unidad. Miren, yo voy a, si me permiten... Por cambiar un favor, poco la el tribuna tema. es suya. Miren, yo quiero defender, pero muy intensamente, a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional destituyó a Maduro hace varios meses y ahora, en este momento, se está insultando y acosando a los diputados porque se les exige que ellos cumplan la sentencia. Bueno, ¿y la Asamblea Nacional cómo va a cumplir una sentencia judicial? La Asamblea no es parte del Poder Judicial, no tiene policía, no controla las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a ejecutar una sentencia del Poder Judicial? Se le critica la omisión a la Asamblea Nacional. a la Exactamente, directiva. ahora dime tú, ¿qué significa omisión? ¿Cómo un poder legislativo puede ejecutar o omitir una sentencia judicial? Son dos poderes diferentes. ¿Cómo puede culparse la Asamblea de lo que ha decidido el Poder Judicial? Que Pero no si tiene hay que ver con- errores dentro de la, Bueno, de la pero Asamblea. estamos hablando del caso específico de la crítica en este momento. Claro. No tiene sentido alguno. Y por otro lado, los grandes políticos de oposición que están aquí en Estados Unidos o en España, cuando estaban allá estaban presos o tenían autodetención. Pero ahora cuando salieron sí quieren decirle a los que están allá todavía arriesgando el cuello y arriesgando torturas como Requesens, le están diciendo cómo tienen que sacar a Maduro. Pero ¿por qué cuando estaban allá estaban presos? Vamos a retomar el tema económico, que Bueno, yo sé sí. que a usted lo apasiona, el tema político, y muchas veces va de la mano. En este caso va completamente de la mano. Entonces hablábamos de el gran drama que vive ahorita el venezolano. Primero entender el tema de la reconversión, eso de 5 ceros es una locura. La gente está tratando de entender en donde hay dos monedas circulando, el soberano y el fuerte, por decirle, ese es el nombre que tenía el El Bolívar, débil. el débil, el Bolívar fuerte, y la gente no entiende cómo empezar a fusionar ambas monedas. No hay el efectivo necesario para poder hacer este tipo de transacciones. Sabemos cómo está el tema de la banca electrónica en Venezuela. A eso se suma 35 veces que hay un aumento dentro de lo Del que es salario la mano mínimo. de obra en las empresas y además se pone un techo. Bueno, exactamente. Eso es la receta para un desastre económico gigantesco que nosotros no nos podemos todavía ni siquiera imaginar. Ahora bien, se puede criticar al gobierno todo lo que uno quiera, pero verdaderamente había que quitarle ceros a la moneda y había que dolarizar la economía. Lo que pasa es que el gobierno está intentando una semidolarización de la economía sin tener los dólares. ¿Cómo se entiende eso con el tema del petro? Bueno, eso es como, bueno, el petro no existe. El petro es como si tú mañana en tu casa llegas a tu computadora, agarras un dibujo de $1, le pones tu foto, e imprimes y si yo tantos María, y vas a una tienda y dices, te pago de pagar con mi moneda, recíbemela. Porque el petro es un invento del gobierno que no es reconocido por ningún banco, por ninguna entidad internacional, los inversionistas no tienen nada que ver con eso. El petro simplemente es un ejercicio de fantasía que inventó alguno de esos pseudo técnicos que tiene Maduro, porque realmente no hay economistas en el gabinete. Ese es el problema que hay ahí. Ahora, no. cuando vemos este tema del petro, y también había una explicación de esas maravillosas por uno de estos acólitos del chavismo, y a ver si la tenemos allí, porque son cosas que son inentendibles. Cuando la criptomoneda es un punto muy nuevo y muchos tienen diferentes evaluaciones. Sabemos que la criptomoneda también tiene que tener ciertos parámetros para ser criptomoneda. El Correcto. número uno, que un país no es portador de una criptomoneda como está haciendo Venezuela. Ahora, dentro de ese submundo que hay, economista, ¿cómo podemos entender si la gente compra petros o tienen petros o no sé cómo es el cuento del petro, pueden cambiarlo a otra criptomoneda y llegar a No. cambiarla a un bien general? Eso primero que no es una moneda, es como un bono que el gobierno vende y usted le entrega dólares y él le dice, bueno, tienes tantos petros, pero después no puedes ir a una casa de cambio y decirle, cámbiame los petros a pesos colombianos, a dólares. Entonces, simplemente es O un cámbiame bono. los petros a Bitcoin y de Bitcoin lo cambio a no sé quién. Pero y sin de- embargo, hay una forma de llegar del petro a una divisa. Lo que pasa que no es completamente legal en Estados Unidos, pero uno pudiera, por ejemplo, comprarle a Sidor, si hubiera producción de Sidor, o Benalum, uno pudiera ir y pagarle con petros y agarrar el aluminio, traerlo a un mercado internacional y venderlo. Pero eso en Estados Unidos es ilegal, porque no se reconoce la moneda, esa moneda. O sea, todo lo que usted no puede comprar petros, y el petro solo se vende en dólares, no en bolívares. Entonces, un inversionista pudiera teóricamente comprar petros, pagarle a PDVSA o a Benalum o a Alcasa o a Sidor sus productos y venderlos en el mercado internacional. Pero eso es ilegal porque el gobierno norteamericano dijo que todo lo que se hace con esa moneda es ilegal. Usted no puede comprar con dólares petro porque
va preso mejor. O sea, está violando las sanciones. Tenemos que hacer pausa. Así es. Vamos a hacer pausa y seguimos ahondando un poco en el tema del petro, porque además que entonces los salarios, todo está anclado al petro. Entonces, ¿cómo está anclado a algo que es un invento del régimen? Tratar de dilucidar un poco y qué es lo que se espera entonces para estos próximos meses, porque pareciera que es como toda una receta para un desastre peor Bueno, del que tenemos actualmente. Eso cuando volvamos, porque yo tengo exactamente para dónde va el país. Bueno, Vamos y a hacer además de pausa. eso tenemos que ampliar un poco el espectro de investigación que estamos haciendo a integrar a otra persona, a otra invitada, acá en el panel. Que es mucho más importante de lo que yo vengo a decir. Dentro de la Por locura que supuesto. se está viviendo en Venezuela. Pausa. Ya venimos. Ya Con venimos. más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con Continuamos. más. Y vamos a entrar con un video. Vamos a ver si podemos tener parte del audio de estos usurpadores de la Asamblea Comunista, Los analistas en estos donde hablaban del petro. que precisamente están tratando de explicarle al pueblo de Venezuela la locura que están instalando. A partir de hoy martes, con tu salario, que es medio petro, y la otra mitad fluctuante, lo que dicen en mi pueblo, la otra mitad para ir y venir, medio petro y con la otra fluctuando. Con $30, tú quieras o no, vas a comprar 15 kilos de carne. Y tú me dices, bueno, y si lo suben, y si disparan el dólar, sube el salario. Porque el salario es medio petro, son $30. Hoy está un implícito de... ¿Puedes explicarnos esto, economista? Bueno, todo esto es un ejercicio de fantasía económica. En la realidad, los costos de producir carne acaban de aumentar 300, 400%, porque ustedes no crean que el costo de producir carne es solamente tener los animales. Los animales necesitan atención, medicina, alimentos concentrados. Eso es una cadena de producción. Y el transporte después en camión hasta los mataderos y la distribución. Es decir, el costo de la carne es un costo que es muy caro producirlo. Entonces, estos señores acaban de multiplicar por 35 veces el costo del salario de los que trabajan en esa, que jamás es un trabajo que es muy intensivo en mano de obra, el costo bueno, cualquier producto agrícola, como se sabe, ¿no? Por supuesto, y más en un país en donde la agricultura no está mecanizada. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto son fantasías. Cuando la gente vaya dentro de 15 días a buscar alimentos, se va a encontrar que los productores decidieron no producir. Ahora, Entonces, ¿para Federico, dónde va el país? Ah, Esa sí, es la pregunta para clave. cerrar, Bueno, sí. los que están aquí en Miami les interesa qué va a pasar con nuestra familia en Venezuela, ¿verdad? Por Bueno, yo favor. les voy a decir lo que Y va a los que pasar. están en Panamá y los que están en otros Perfecto. países que nos están viendo. Entonces, lo que va a pasar es que va a pasar lo que pasó exactamente en Cuba, que pasó idéntico. El gobierno cubano de Fidel Castro, en algún momento en los años 60, al principio obligó a un aumento un aumento brutal del salario, lo cual hizo, por supuesto, lo mismo con Venezuela. El gobierno cubano dijo, bueno, deme la nómina que yo la pago. ¿Y qué pasó después de eso? El gobierno se apoderó de toda la empresa privada porque todo el mundo pasó a ser empleado del Estado y todas las empresas pasaron a ser dueñas del Estado cubano. Entonces, lo que va a pasar cuando venga la crisis de desabastecimiento es que Maduro va a decir, bueno, yo tengo las nóminas de todas las empresas, las sigo pagando, todos son empleados míos, el dueño de toda la empresa soy yo. Federico, Estamos Es en una socialismo. receta sí. lamentable. Ahora, Claro. estamos en un proceso muy duro, que sin duda para que exista alguna esperanza es poco perceptible quizás al final del túnel. Y hay muchos quienes están atravesando por este tipo de depresión en Venezuela sin ninguna aspiración de posible cambio. Desde el punto de vista psicológico, en este caso, quisiera consultarlo con usted. Linda Anaya está con nosotros porque de acuerdo a lo que hemos visto en las redes sociales, la expresión de todo el mundo es de muy poca esperanza, de que no existe ni siquiera una posibilidad de renacer dentro de la fatalidad. Sí, efectivamente es una desesperanza aprendida de lo que está pasando hoy día en Venezuela y ellos lo han hecho muy bien durante años. ¿Qué es la desesperanza? Que no importa lo que hagas o cómo lo hagas, la respuesta siempre va a ser la misma, que es simplemente el caos. Entonces, es increíble y no hay precedentes de lo que ha pasado con el venezolano porque ya superaron la crisis, el nivel de, vamos a decir, a los medios con los que contaba normalmente el venezolano para superar, los ha sobrellevado a un punto máximo, donde lo que tenemos como resultado es depresión, ansiedad, enfermedades como
por ejemplo, ataques de pánico. Con la falta de medicamentos, Hay la un- tasa de suicidio se ha elevado. Claro, y además que estamos hablando de que no ves al final del túnel una luz. ¿A dónde vas a ir? ¿Cuál es mi expectativa? Porque, ¿qué pasa? Para tú mantenerte en bienestar, tú tienes que tener un break. Y en Venezuela no le hemos dado, no ha hay. pasado. Todos break. los días es algo diferente y es una Exactamente. catástrofe diferente. Y en- Ayer la gente con el tema del temblor decía, yo estuve a punto de volverme loca entre el cuento del cono monetario que no entiendo los billetes, el tema del aumento de los sueldos que no sé cómo le voy a pagar a la gente, este temblor esto me va a volver loca. Y había un tema de desesperación que gracias a Dios no pasó a mayores, pero en la psiquis del venezolano hay un desequilibrio en este momento. No hay precedentes y además de eso vamos a hablar de lo más básico. Maslow, la pirámide, las necesidades básicas no están cubiertas. Así es. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir al venezolano que sea pensante con respecto a la situación que puede hacer? Hay alternativas que los psicólogos en Venezuela están aplicando y están desde afuera incluso apoyando online de cómo pueden sobrellevar la situación. ¿Podemos compartir parte de lo Sí. que podría ser su recomendación? ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando tú estás con esta crisis constantemente 24 horas al día, el cerebro simplemente colapsa. Así es. Entonces, una de las recomendaciones es simplemente hacer, no negación de la realidad, pero sí tomarte un tiempo para que esa información sea un poco más organizada en tiempo, para tú poder sobrellevar un día a la vez, ¿no? Otra cosa es la información que están manejando, de dónde vienen, cuáles son los medios, qué tan real es, y sobre todo usar la meditación para poder centrar tu bienestar y poder ayudar al otro. Buscar un también- espacio de tranquilidad, de silencio, Deporte, donde podamos escucharnos música. nosotros mismos. A ver, Claro. yo voy a explicar un día del venezolano. Ajá. Se levanta y no hay agua. O sale corriendo porque le van a poner el agua una sola hora. Se arregló el cuento, se fue la luz. Entonces, o se va a ir la luz, entonces tienes que cocinar rápido todo lo demás porque no tienes luz y no tienes el gas. Salir y estar pendiente del tema de la seguridad, de que no te roben, de que no pase nada y todo lo demás. Cuando sales no te alcanza lo que tienes para comprar, lo que Correcto. sea, desde un helado hasta la harina pan, así de sencillo. Y luego tienes que devolverte rápido a tu casa temprano porque hay una especie de toque de queda por el tema de la inseguridad. Y así sucesivamente, ese es el día a día, lo básico, sin contar con los problemas que cada uno pueda tener. Oye, ¿cómo respirar ante esta situación? Bueno, como les dije al principio, levantarte en la mañana y hacer no una experiencia de pánico, porque si tú entras en pánico simplemente ya no llegas al final del día. ¿Qué sucede? ¿O cuál es mi recomendación? Que los que estamos acá fuera de Venezuela, psicólogos, especialistas, busquen la manera de llegar, así sea vía online, a estas personas. Yo lo estoy haciendo desde que llegué y lo hacía incluso en Venezuela. Hay un concepto que se llama, que es resiliencia, que definitivamente todavía está en estudio a ver si es que uno nace con eso intrínseco o se aprende. En Venezuela se va a tener que hacer resiliente, porque de esto o se sale más fortalecido o simplemente se suicida. La gente se está matando. No hay capacidad, esto sobrepasa todo, no hay un precedente que podamos nosotros poner como muestra para nosotros decir, esto es lo que tenemos que ¿Es hacer. cambiar la palabra resignación por resiliencia? Sí, señor. Sí, porque Para si recomenzar, tú pierdes para- la esperanza, o sea, ya, eso es como el avión, si tú no te pones la máscara, ¿cómo ayudas entonces el que está del lado? ¿No? Es un tema de resistencia y de capacidad emocional de resiliente. Esa es la respuesta. Federico, ¿qué tanta resistencia tiene la economía venezolana en estos momentos? Bueno, la economía venezolana se puede decir que llega a Econ, porque la economía no llega, está como en la mitad. Pero dentro de todo lo que hemos hablado, vamos a decir algo muy bueno. Dígame qué. Yo quiero felicitar públicamente a los ingenieros civiles venezolanos de los últimos 40 años que hemos resistido un terremoto de 7.2 grados Richter. Y fíjense, no se ha muerto nadie. En otros países como Ecuador, que México. ahora nos están negando la entrada, cuando hubo un terremoto mucho menor, bueno, hubieron miles de muertos. Una catástrofe nacional. Bueno, Nosotros, gracias a Dios, viva los venezolanos, los ingenieros venezolanos. No, y más allá del tema de los venezolanos, también señalar que gracias a Dios la profundidad fue bastante Yo, elevada. yo y el apoyo, espíritu yo apoyo la catástrofe. moción con algo. Yo creo que Dios vive en Dios. Venezuela. Sí, se manifestó. Y además, el Definitivamente. venezolano siempre ha usado un mecanismo de defensa que es el humor. Así Y es. de su drama se ríe, ¿no? Y yo creo que se ha perdido un poco, sin embargo siempre se ve el venezolano riéndose de la tragedia, ¿no? Porque es que si no haces eso, ¿qué más puedes hacer? ¿Ves? Por lo menos los comentarios de la gente. Nina dice, sí, respiro muy profundo en la mañana, vuelvo a caer por la noche sin luz, por ejemplo. Ese tipo de situaciones. Dice, ¿qué economía? Si Maduro la destruyó,
Obviamente hay gente que habla viva Venezuela y siempre hay que reconocerlo, sin embargo, pero hay que reconocer que hay que aprender a respirar y estos tiempos ayudan. Yo creo que eso es clave. Meditación, totalmente. La concentración de tu mente, la mente lo es todo. Tenemos que entender que estos no son procesos exclusivamente venezolanos. Todos los países han pasado por esto, pero además de esto debemos entender que esto es como una vía en un túnel. ¿Okay? Vamos en un tren, vemos las flores, vemos gente, vemos cosas bonitas y cuando llegamos al túnel estamos en negro. Pero al final vamos a volver a salir. Yo creo que la gente tiene que llenarse de cosas positivas desde la mañana hasta la noche para poder soportar toda esta crisis de manera magnificada que nos ha llevado definitivamente al colapso total. Y como Ahora, decía, y rápidamente, y disculpa, Yachu, Federico, la recomendación para estas economías tan deprimidas en Venezuela, pero que todavía hay gente que nos está viendo desde Caracas, sí, nos rápidamente. está señalando. Miren, yo lo que les voy a recomendar, porque yo no puedo decirle al pueblo lo que no pienso, es que si usted tiene la menor posibilidad de irse a otro país, con dignidad, tampoco a un refugio, a pasar hambre, pero si usted puede sacar su familia e irse un tiempo, no digamos que usted se mudó definitivamente para otro país, pero un tiempo hasta que esto se aclare, pues hágalo. Lo más porque, sano, Federico. porque puede usted perder la vida en cualquier momento. O sea, Caracas tiene 6 millones de habitantes, necesita 30.000 toneladas, creo que son 30.000 toneladas de alimentos por mes o por cada 15 días, y es muy posible que dentro de un mes las reservas se acaben y no haya comida. Dios. ¿Va a aumentar el tema de las reservas, mandándole a la gente de acá al exterior, a sus familiares? Eso no va a tener ninguna influencia dentro del resultado de la catástrofe, porque Venezuela no tiene reservas internacionales, necesita más o menos 1.000 millones de dólares en alimentos cada 3 días. Y lo que usted mande puede ayudarlos a sobrevivir un par de días, una semana, pero eso no les va a solucionar ningún problema. Si usted puede irse, váyase ya a otro país y no mire hacia atrás. Wow, qué duro. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Tratamos pues de abordar esto no solamente desde el aspecto económico, sino también de la parte psicológica. Sabemos lo afectados que están nuestros familiares, amigos, nuestros compatriotas venezolanos. Se nos fue el programa por el día de hoy. La invitación para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Hasta mañana, si Dios quiere, la Virgen, amigas y amigos. Este programa fue presentado por A-Extreme Hairstyle, un estilo extremo para lucir diferente. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando